Gracias, Nacho. Recién, mientras él hablaba, estaba pensando algo bastante curioso. La primera cosa que hicimos en común con Nacho tenía que ver con el pasado, con hacer un libro sobre Eduardo Barón Menéndez, que fue su abuelo, y que fue uno de los científicos más brillantes que estuvo en Argentina, tal vez no tan conocido como Leloir Usay, aunque perteneció a esa escuela, pero que murió prematuramente, pero que a diferencia de estos otros científicos más conocidos, tenía una visión de futuro mucho mayor. O sea, la concepción de la ciencia y de su utilidad era bastante distinta a la que perduró, que era la de la ciencia encerrada en un laboratorio, teniendo como objetivo solamente el avance del conocimiento, y sin tener en cuenta cómo la ciencia ayudaba a otros. Y ahora esta segunda iniciativa tiene que ver con el futuro, tiene que ver con, de alguna forma, mantener esos valores, pero pensar cómo ustedes se van a insertar en un mundo que viene cambiando exponencialmente. Exponencialmente quiere decir que la pendiente aumenta con el tiempo, o sea que las cosas cambian cada vez más rápido. Y esto implica desafíos muy grandes para ustedes, tal vez mayores que tuvieron nuestras generaciones, en que todo transcurría más lento y uno tenía tiempo de ajustarse a los cambios que venían. De alguna forma ustedes están viviendo un nuevo Big Bang, no como el que ocurrió hace 14.000 millones de años, que dio origen al universo, pero un Bang derivado de las nuevas tecnologías. Es un Bang que deriva de las letras de bits, que tiene que ver con la información, átomo, que tiene que ver con la nanotecnología, N, que tiene que ver con las neuronas y con las neurociencias, y la G de genes. Y ustedes van a ver un poco en qué están estas tecnologías hoy por hoy. Y en cada una de ellas hay avances muy importantes que van a impactar nuestras vidas, pero hay todavía muchas cosas por saber. Hay muchas cosas que no sabemos. Y creo que a veces pecamos cuando transmitimos ciencia de transmitir la idea de que todo se conoce, que ya no hay, lo único que falta son pequeños detalles, que ya más o menos sabemos cómo está constituido el mundo que nos rodea. Y esto es una idea falsa que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. En el año 1890 y tantos, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos propuso cerrarla porque ya no había nada más por descubrir. Y siempre seguimos pensando lo mismo, que ya no hay nada distinto. Y año tras año aparecen cosas nuevas, y esa es justamente la idea de cambio exponencial. Ahora ya no tenemos esa sensación, eso también nos crea inseguridad porque vemos que el cambio ocurre muy rápidamente. Tal vez el área en que se ve más evidentemente esto es en el área de información. Fíjese que el concepto de información es novedoso. Durante la historia de la humanidad, miles de años, con lo único que nos manejamos era con materia y energía, que con Einstein supimos que son la misma cosa, que uno puede cambiar una en la otra. La información es algo cualitativamente distinto que tiene que ver con el orden, por eso los españoles llaman ordenador a la computadora. Tiene que ver con la probabilidad, cuanto más improbable es un hecho, más información uno tiene. Si quieren saber de esto, hay un tutorial en YouTube de Martin Hilbert, un científico de Stanford, que es muy claro respecto de esto. Pero este mismo autor lo que calculó es lo siguiente, que desde el origen de la humanidad hasta el año 2003, más o menos 2005, se han producido 5 exabytes de información. Para que tengan una idea, eso equivalía a 1 giga por cada habitante del planeta. Más o menos un pendrive con 1 giga por cada uno. Con eso se almacenaba toda la información producida. Ya en el año 2013 se producían 5 exabytes cada 10 minutos. Se calcula que si un individuo quisiera ver todos los videos de YouTube que se van a grabar en el año 2020, le llevaría 5 millones de años. Esa es la velocidad de cambio. Pero hay algo también notable, es la calidad de esa información. En estos primeros 5 exabytes están la Biblia, las pirámides de Egipto, las sinfonías de Beethoven, los cuadros de Van Gogh, la literatura universal. En los 5 exabytes que se producen ahora hay mayoritariamente fotos de gatitos y mensajes personales. Si ese individuo que se pasa 5 millones de años viendo otros videos de YouTube tuviera que hacer un raconto de lo que aprendió, probablemente sería mucho menos que lo que aprendería en cualquier biblioteca actual, porque hay una tremenda redundancia de esa información. Entonces el tema es cómo moverse en ese mundo. La información era algo
que era escaso, como el agua, había que conservarla, había que almacenarla porque era un bien muy, muy caro. Ahora abrimos una canilla, nadie piensa si hay agua o no hay agua. De hecho, nos parece algo del cual podemos prescindir. Creo que si cualquiera de nosotros llega a un hotel y no hay agua, se angustia menos que si no hay wifi. Eso muestra que somos más dependientes hoy por hoy del insumo de información que de algo que era un bien escaso hasta hace poco. Lo mismo ocurre con la información. Era algo que había que almacenar en bibliotecas, memorizar y conservar. Ahora está presente en todos lados. Uno enciende un celular y tiene toda la información que quiere. Entonces ya no es cuestión de conservar la información, sino saber navegar en un mar de información. Es una cualidad distinta. Y eso exige habilidades nuevas para ustedes, porque lo que va a ser importante a futuro no es el conocimiento, sino la capacidad de hacerse nuevas preguntas. Ustedes saben que Turing, uno de los padres que concibió la computadora moderna, había desarrollado un test para saber si había llegado inteligencia artificial o no. Entonces decíamos, ponemos detrás de dos puertas un individuo y una computadora, y hacemos preguntas y observamos las respuestas. En el momento que no podamos distinguir entre los dos, esa computadora alcanzó el nivel de inteligencia artificial. Yo propongo un test novedoso para saber si un joven es inteligente o no. Por dos jóvenes detrás de una puerta, el menos aplicado, más vago, por así decirlo, con un teléfono inteligente, y el más inteligente, o más inquieto, sin nada. Si yo hago preguntas, voy a creer que el vago es el más inteligente, porque tiene todas las respuestas. Ahora, si yo les pido que hagan preguntas, ahí puedo distinguir quién realmente ha pensado, quién tiene capacidad de elaboración y quién no. Y yo creo que el cambio futuro está en ser curioso, en detectar aquello que no se sabe. Tenemos supercomputadoras que son capaces de hacer algunas operaciones mucho más rápido que nosotros. Alguien que pensó Ray Kurzweil que se viene la singularidad, que va a haber una computadora que va a superar a la mente humana. Y eso no es cierto. No es cierto, por lo siguiente, todavía no sabemos cómo funciona el cerebro humano, no sabemos cómo está almacenada la información. Hace unos años tuve la oportunidad de oír una charla de James Watson. James Watson es uno de los co-descubridores del ADN y está vivo. Me acuerdo cuando era muy chico que vi su foto y era un héroe de fantasía. Bueno, es un héroe que existe. Y él decía que no solo no tenemos la más remota idea de cómo está almacenada la información en el cerebro, sino que no podemos mencionar a nadie que haya hecho una contribución significativa al respecto. O sea, no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Hay computadoras que hacen cosas más rápido, pero funcionan distinto que nuestro cerebro. Está empezando una computadora que va a manejar exaflops, una cantidad de operaciones que permitirían a esa computadora superar la capacidad de cálculo de cualquier persona. Pero esa computadora necesita un consumo de energía equivalente a una central nuclear. Nuestro cerebro hace eso comiendo papas fritas. Claramente tenemos todavía que entender cómo está almacenada esa información, cómo funciona nuestro cerebro, que lo hace cosas mucho más rápidamente, aunque el procesador que tenemos es mucho más lento que el de cualquiera de estas computadoras. Tenemos, por ejemplo, que ha cambiado la base sobre la cual opera la vida. La vida operó históricamente sobre 4 bases, ¿no? Adenina, timina, guanosina, citosina. Ahí estaba escrito el código, está escrito todavía el código ADN. Lo que ha ocurrido recientemente es que cambiamos de base, pasamos de esas 4 bases a ceros y unos. Y ahora podemos diseñar genes en una computadora y luego convertirlos a esa base y hacer que una bacteria produzca aquello que queremos. Se han inventado genes nuevos, aminoácidos nuevos y proteínas que nunca existieron, todas diseñadas en una computadora. Sin embargo, no sabemos escribir el código. No sabemos dónde está el software que hace que a partir del ADN uno tenga un ombú o un pollo. Más aún, no sabemos cómo está codificado el comportamiento innato. ¿Dónde están nuestros genes grabada la conducta que nos hace tener aversión a las cucarachas o a las arañas? Es algo tremendamente complejo y no hay ni siquiera un modelo para eso. No tenemos la más remota idea de cómo está almacenada esa información. Entonces, ese es el tipo de desafíos en que ustedes
en los cuales tienen que focalizarse, porque lo que es el manejo de cantidades ingentes de datos lo van a hacer mejor las computadoras. Lo que es procesar información de rutina lo va a hacer una computadora, y está bien que lo haga, eso es muy aburrido. Ustedes tienen que focalizarse en las cosas que todavía nadie entiende. Hay una definición de científico, que para mí es la más adecuada, que dice que un científico es alguien que ve lo que todo el mundo vio antes y piensa lo que nunca nadie antes pensó. Un caso, por ejemplo, el conocido es el de Fleming, cuando ve que en una placa de Petri donde había un hongo no había bacterias, y dice, ¿por qué el hongo puede matar las bacterias? ¿Qué tiene este hongo que impide que crezcan las bacterias? Y esa fue la base de la penicilina. O Galvani, hace más de 300 años, que vio que los días de tormenta, patas de rana colgadas en un alambre se contraían. Dijo, ¿qué relación hay entre la tormenta eléctrica y la contracción de las patas de rana? Sin esa observación no entenderíamos cómo funciona una neurona, cómo se transmite un impulso eléctrico, ¿no? Y es probable que, así como Leonardo da Vinci no podría entender cómo funciona un teléfono celular, probablemente hubiera hecho un modelo de madera o lo hubiera dibujado, pero jamás hubiera entendido porque no tenía idea de la cantidad de variables físicas que hoy conocemos. Probablemente nos falten cosas tanto más importantes que esas para entender el mundo. Entonces tenemos que tener la mente abierta, porque ahí va a estar la capacidad de competir que van a tener ustedes. Tienen que apuntar a descubrir los actos fallidos de la naturaleza, ¿no? Siguiendo a Freud. Freud decía que eso se lo enseñó un experto en falsificación de arte. Dice, si uno quiere encontrar si una obra de arte es buena, es verdadera o no, no se tiene que fijar en la gran pintura, tiene que fijarse en el detalle, porque ahí es donde el falsificador comete errores y ahí uno lo detecta. Creo que un poco el desafío de ustedes es ese, encontrar qué es lo que no entendemos, qué es lo que todavía no sabemos, y a partir de ahí desarrollar nuevas tecnologías. Y para finalizar, un llamado a la sobriedad, porque hay un hecho incontrastable. Nuestra mente no cambió básicamente en 100.000 años. Y en lo básico, en lo que queremos, en millones de años. Entonces tenemos este desfasaje entre el tremendo poder de estas tecnologías y lo que queremos. De hecho, seguimos queriendo las mismas cosas que cuando vivíamos en la Edad de Piedra. ¿Para qué usamos estas nuevas tecnologías? ¿Para qué usamos un celular? Para conseguir comida, conseguir pareja, integrarnos a un grupo y luchar. Fíjense que estos videojuegos tan sofisticados que exigen una capacidad de cálculo increíble para dar una realidad virtual convincente, ¿para qué lo usan la mayoría de jóvenes? Para juegos de lucha y de persecución que reproducen una realidad en la que vivimos hace millones de años. Básicamente volvemos a querer lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque por más que las tecnologías aumenten exponencialmente en su poder, lo que nosotros queremos conseguir va a seguir siendo lo mismo, porque todavía no tenemos manera de modificar nuestro software interno. Venimos con un software ya instalado que nos hace querer determinadas cosas y no otras. Y para finalizar quiero volver a algo que parece fundamental, que es lo que planteó Nacho en la entrada, es la preocupación por el otro. No es lo mismo ser un joven científico, un joven emprendedor en Alemania, en Finlandia, que en Latinoamérica. Y eso también tiene que ver un poco con, supongo, lo que se va a referir el segundo expositor, Gustavo. Los jóvenes del futuro tienen que tener dos caras, como el dios Jano, el dios de los comienzos, ¿no? Que tenía una cara que mire hacia el hemisferio norte, hacia los países desarrollados, para saber dónde está la acción, cuáles son las nuevas tecnologías, cómo podemos aplicarlas acá. Y otra mirando al conciudadano, que todavía tiene necesidades básicas insatisfechas. Esa es la responsabilidad social del profesional de futuro, más aún cuando en la gran mayoría en las ciencias van a ser educados por una universidad pública, así que fue pagada por ese conciudadano que tiene necesidades básicas insatisfechas. Creo que el desafío del futuro es no solo manejar las tecnologías exponenciales, sino trabajar por la innovación inclusiva, ver qué tecnologías novedosas podemos usar para aquellos que no tienen acceso a la educación, que no tienen todavía acceso a un trabajo digno, puedan tenerlo. Muchas gracias.